8 de la mañana con 24 minutos, 8 de la mañana 24 minutos. Vamos a aprovechar para entrevistar en esta hora de la mañana a Francisco Mora, director del Seguro General de Salud del IES. Se nos está escuchando, Francisco, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por Hola. el espacio. Sí, Francisco, buenos días. Buenos días. Mire, estaba leyendo, ¿verdad? Lo que dice el diario El Universo. 10.000 millones debe el Estado al IES, sin considerar la corrupción que está investigando, entiendo yo, el IES, con aquellas personas que han suplantado el carnet de afiliación o el carnet de discapacitado para jubilarse, o de aquellas personas que tienen 50 y 55 años y ya son jubilados. ¿Qué comentario nos podría hacer de esto, Francisco? Buenos días. Buenos días. Bueno, en los temas referentes a la parte de la administración general, el director general Diego Salgado, en línea directa con el presidente del Consejo Directivo, Alfredo Ortega, siempre ha buscado el tema de transparencia. Pues, lógicamente, se han desarrollado en este último año todos aquellos procesos administrativos necesarios para contemplar todos estos fallos que existen en los temas de afiliación y en los diferentes puntos de vista administrativos. Pero es importante lo que usted manifestó de estos 10.000 millones de dólares que se debe, de los cuales aproximadamente 8.000 pertenecen a salud. Y esto es un tema importante y lo digo porque el IES acabó de desembolsar 252 millones de dólares para prestadores externos para cubrir los gastos correctamente auditados durante los años 2022 y 2023 sin la ayuda del fisco. Es decir, el propio IES, el propio Fondo de Salud, ha buscado la manera de sopesar esta falta de dinero entrante por parte del Ministerio de Economía y Finanza y generar y honrar las deudas con los prestadores todo el año 2022 y todo lo 2023 correctamente auditado. 8 de la mañana, 26 minutos, 8 de la mañana, 26 minutos. Aprovechamos la oportunidad para saludar al director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero, buenos días. Buenos días al gran periodista Alcides Ezequiel Montilla García y por supuesto a nuestro primer invitado, el director nacional médico, es el director obviamente de salud, como se dice más que médico, el director nacional de salud del IES, el doctor Francisco Mora, con quien estamos desde la capital de la República iniciando justamente esta ronda de preguntas y en la cual nos alegramos de poder dialogar con un profesional joven y muy valioso como es el doctor Mora. Así es que, Alcidito, para saludarlo, saludar a toda la audiencia del sistema de emisoras Atalaya en esta, la última semana del mes de noviembre. Ya el viernes será 1 de diciembre. Así es que al saludarlo, pues continuamos y saludar por supuesto al doctor Francisco Mora como director nacional de salud del IES para continuar con sus preguntas y luego yo también sigo con mi cuestionario. Sí, Francisco, le había preguntado acerca de los actos de corrupción que lamentablemente se cometen en el IES y le hacía referencia a esto de los carnets de discapacitados que se falsifican para poder jubilarse primero y luego que muchísimas personas que no tienen ni 55 años y ya son afiliadas, ya son jubiladas, mejor dicho, jubiladas al IES. ¿Qué investigaciones están haciendo en esto, Francisco? Bueno, es importante entender que el tema de discapacidad como tal es uno de los puntos principales en cuanto refiere a la acreditación por parte del Ministerio de Salud Pública. Siempre hay que recordar eso. Entonces, lo que se ha realizado desde la Dirección de Salud, evidentemente, es lineamientos propios, lineamientos concretos que se anclen a la norma propia del Ministerio de Salud Pública y, lógicamente, indicar a las unidades médicas a través de sus médicos calificadores que por favor comiencen a tener una serie de puntos de vista importantes sobre la patología, sobre la propia enfermedad de la persona que está generando dicha discapacidad. Referente a la edad de jubilación,
eso la dirección general, como lo manifestaba antes, tiene claras lineamientos sobre la Dirección Nacional de Afiliaciones con el objetivo de filtrar absolutamente todas estas anomalías, por decirlo de alguna manera, y lógicamente con esto conllevar a depurar la lista y generar procesos limpios. Uno de los reclamos permanentes de jubilados y afiliados es el tema de las citas médicas, ¿verdad? Porque siempre han ocurrido irregularidades, ¿no? Y entonces queremos saber, al término de esta gestión por parte del presidente nacional, el IES, ¿qué tipo de cambios se han hecho pues, para un poco remediar, corregir todas estas irregularidades? Por supuesto que sí, el tema y el ámbito de agendas de citas son importantes, ¿no? Hay que entender que no solo es agendar la cita, sino es un complejo de diferentes situaciones. La primera y la principal de todas es el abastecimiento de medicamentos y dispositivos en el IES. Cuando se recibió esta gestión, el ingeniero Ortega tenía un abastecimiento del 30% nacional de medicamentos. Actualmente estamos con un abastecimiento del 87% nacional y estimamos en diciembre llegar al 90%. Esto es el pilar fundamental número 1. El segundo, faltaban médicos, faltaban enfermeras, faltaba la operatividad de los hospitales. Y esto se ha realizado con contrataciones constantes ya en aproximadamente 450 profesionales de la salud, los cuales operativizan aún más los hospitales. Y luego algo irónico, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en sus 101 unidades no tenía correctamente la cantidad o la capacidad instalada. ¿Qué quiere decir esto? No se conocía cuántos consultorios se encuentran disponibles, en qué horario están disponibles los consultorios, de qué forma se disponen dichos consultorios, y lo que se ha realizado es generar una nueva política y, lógicamente, ampliar las consultas a su totalidad en una campaña permanente con el objetivo de que el agendamiento de citas sea mayor. Es importante entender que mientras más agendo, mientras más operativos son los hospitales, menor cantidad de derivaciones existen. Y lógicamente, enmarcarnos en las normas nacionales e internacionales en los tiempos de espera para especialidades de 3 meses y siempre lo más importante aquí es entender que el médico es quien se encarga de agendar dicha cita en caso de especialidades. Entonces, si el médico decide que debe regresar al mes por la patología que tenga la persona, por su control, regresará al mes. Si es 3 meses y que si hay 6 meses, eso siempre va a ser parte de lo que indique el médico. Pero como digo, la operatividad actual de los hospitales está superando el 85%. ¿Qué quiere decir esto? Más turnos para afiliados, más cirugías para afiliados. Un ejemplo perfecto, el hospital de Manta es un hospital que cuando iniciamos tenía 0 turnos para gastroenterología, 0 turnos. Actualmente contempla 4 consultorios y se dejaron de derivar al sector privado todas las consultas de gastroenterología en la ciudad de Manta. El hospital Carlos Andrade Marín genera ya cirugías de prótesis de cadera, prótesis de rodilla, entre otros temas, ¿no? Un hospital general del sur de Quito en este momento se encuentra realizando más de 1.700 cirugías. Cuando comenzamos la gestión, realizaban 960 cirugías mensuales, es decir, un incremento del doble. Ese es el objetivo que ha tenido el ingeniero Ortega y el director general, evidentemente con la operatividad de los hospitales. El tema es invertir en las unidades médicas y, lógicamente, ordenar los temas de citas médicas. No somos perfectos, es importante entender que esto es un tema complejo, sin embargo, ya se ve una operatividad mayor que se estima en un porcentaje de, bueno, en unos números absolutos, para hablar de números, de 1.500.000 citas más que el año pasado está realizando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 1.500.000 citas más. Así es, muchísimas gracias, don Alcides Montilla. Estamos con el doctor Francisco Mora. Le queremos preguntar justamente a Francisco sobre este tema. Y teníamos otro, pero no quiero dejar pasar este. En el asunto de las medicinas. Usted nos explicaba que por el modo de contratación pública que existe en el Ecuador, que ya lo ha puesto el CERCOP, al IES se le complica hacer las compras de manera directa y de acuerdo a las necesidades que tiene, porque, por ejemplo,
el Ministerio de Salud compra para todos. Y de una vez, pues ahí se reparten los medicamentos y que muchas veces no llegan sino a los grandes hospitales del IES y no necesariamente a dispensarios o hospitales más pequeños. Le doy un ejemplo. La semana pasada, no este fin de semana, el fin de semana pasada, una persona que trabaja con nosotros en la radio estuvo muy enfermo, pensaba que podía ser COVID, afortunadamente no fue, y se fue a uno de los dispensarios en el sur de la ciudad. Y le pusieron suero, si tenían, pero cuando le dijeron para los remedios que tenían que enviarle, porque se trataba finalmente de una infección bacteriana, bronquitis, etcétera, no tenía sino paracetamol. Y entonces, esta es como la queja recurrente, ¿no? De que solo tienen paracetamol. ¿Por qué pasa eso? Estimado Andrés, es importantísima la pregunta y ese es un tema que no se ha tratado a profundidad. El tema de compras públicas para los hospitales del IES, primero, diferencia mucho de los hospitales del Ministerio de Salud Pública. No me voy a meter en esa cartera de Estado, pero en caso del IES, sí se nos ha complicado por la cantidad de prórrogas que generan las empresas para la entrega. Entonces, tenemos dos tipos de contratación pública que sería por ínfimas cuantías y por subasta inversa electrónica. Sin embargo, los medicamentos se encuentran en su gran mayoría catalogados. Este catálogo electrónico lo realiza el CERCOP en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y nosotros, como parte de la Red Pública Integral de Salud, pues lo que hacemos nuestros hospitales es comprar. Entonces, el primer dato aquí importante es que se ha generado durante todo este año una gran cantidad de desembolso de presupuesto dedicado a medicamentos en las unidades del IES. Los gerentes y directores administrativos y médicos de las diferentes unidades han subido los procesos comprados de acuerdo al tema de catálogo electrónico, con una proyección importante de abastecimiento. Sin embargo, cuando quieren entregar estos medicamentos, simplemente no lo hacen las empresas. Existen prórroga tras prórroga por la propia capacidad. Y nosotros, como IES, nos vemos enmarcados en no poder escoger al segundo ganador, porque la ley no lo permite. Entonces, en muchas unidades, y sobre todo en las unidades pequeñas, es complicado llegar a abastecerse de ciertos medicamentos, y los antibióticos son uno de los típicos medicamentos que se dan prórroga tras prórroga. ¿Y esto qué es lo que genera? Un retraso, genera un desabastecimiento y no podemos declararlo incumplido porque la norma no nos lo permite. Tenemos que mandar constantemente a través de esta dirección, se envían cartas al CERCOP indicando de los incumplimientos de las farmacéuticas sobre nuestras unidades médicas, que se reflejan más en las unidades médicas de menor tamaño que en las de mayor tamaño como son. Entonces, el Teodoro Maldonado Carbo, por ejemplo, recibe también prórrogas porque no es que no la recibe, pero en menor cantidad que un centro de salud como el Sur Valdivia, por ejemplo, para anclarnos netamente en Guayaquil. Entonces, es importante entenderlo. Y los procesos de subasta inversa electrónica, sobre todo para el tema de insumos médicos, son procesos que toman entre 45 días solo subirlo al portal, porque tienen temas técnicos, temas médicos, de especificaciones de enfermería, especificaciones de especialidades médicas, y luego viene el tema de importación. Por tanto, un proceso de subasta inversa por la ley de compras públicas, por lo que enmarca el CERCOP, bien hecho y dentro de los parámetros, estamos hablando de 90 días, mínimo para comenzar a entregar, siempre y cuando existan los proveedores. Y es de bien conocer que también muchos proveedores no participan, no les interesa y comenzamos a tener complicaciones. Por eso, el estar abastecidos en este momento con más del 87% a nivel nacional, sí implica un trabajo titánico que ha cumplido la administración del ingeniero Alfredo Ortega y del señor director general en este año. Recibir hospitales en el 30% y dejarlos en este momento en el 87% es un gran respiro para seguir operativizando. Pero por el esfuerzo que han realizado cada uno de los directores y de los gerentes, por el presupuesto que se les ha dado y lógicamente con este suplicio que muchas veces se vuelve el portal de compras públicas en temas referentes a medicamentos, a dispositivos, insumos, mediante las prórrogas por catálogo electrónico.
Es muy, es muy serio eso, sobre todo porque no entiendo, y yo creo que ustedes tampoco, por qué no se puede realizar algo mucho más autónomo, pongámoslo así, teniendo en cuenta que el IES no es del Estado, pues, es de nosotros, de los afiliados, de los jubilados. Eh, entonces deberíamos tener una posibilidad de abastecernos de manera independiente. Yo sé que ha habido todos estos escándalos en el pasado con compras de medicinas, de insumos, esa es la verdad, pero haciendo un cuello de botella tampoco es que se solucionan las cosas. Es como lo que preguntaba Alcides, el caso de los carnets de discapacidad. Antes era abierto totalmente, era una feria, un carnaval de carnets de discapacidades. Ahora, para sacar carnet de discapacitados, pagan justo por pecadores, porque hay muchos casos que sí deberían de tener y no les dan. Entonces, ahí sí, ojalá se pudiera, ¿de quién depende? ¿Depende de un decreto ejecutivo o de la ley esto, doctor Francisco A Mora? ver, es una ley, la ley de compras públicas, que tiene un reglamento, el reglamento le pertenece al Ejecutivo, yo no soy abogado, sin embargo, por ahí va. Y es importante lo que usted indica, Andrés, es interesante saber que si bien es cierto, el IES es autónomo, sin embargo, para los hospitales, para la Dirección de Salud, el IES pertenece a la Red Pública Integral de Salud. Por tanto, nuestro ente regulador, nuestro ente rector, en todos los procesos siempre va a ser el Ministerio de Salud Pública para nuestros hospitales. Ellos dictaminan la línea y nosotros lo que hacemos es cumplir a carta cabal lo que dice la ley y como usted correctamente indica, muchas veces esto genera retrasos importantes y complicaciones para dicho abastecimiento. Sin embargo, un 87% de abastecimiento a nivel nacional es lo que actualmente tiene el IES, no es perfecto, tenemos todavía complicaciones, tenemos muchas prórrogas, es un dato impresionantemente alto lo de las prórrogas del IES, en los institutos, tanto de salud como del Seguro Social Campesino, pero a su vez también es importantísimo entender que existen también ya medicamentos que están llegando, antirretrovirales al 100%, es decir, medicamentos de VIH y medicamentos para enfermedades catastróficas también en mínimas cantidades. Y ahora que indica el tema de medicamentos, también es importante entender que muchas veces el IES deriva a prestadores externos y es importante manifestar que el momento que el IES deriva a un prestador externo, el prestador externo se ve en la obligación de generar la atención y también entregar los medicamentos y que no es una excusa el que el IES no ha pagado, porque no es cierto que el IES no ha pagado. El IES ha desembolsado más de 1.300 millones en estos últimos año y medio a prestadores externos. Datos importantes en todo sentido. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 1.310 millones ha desembolsado el IES en la gestión del presidente Alfredo Ortega a prestadores externos. Entiendo que están al día con Solca, Guayaquil. Es importante entender, sí, a los núcleos de Solca durante el año Eso nos dijeron 2022, ustedes. sí, durante el año 2022 se han pagado 89 millones, durante el año 2023 76 millones de dólares. Con el núcleo Guayas estamos al día el año 2022 y durante el 2023 estamos esperando y yo siempre indico esto, exhorto a cada uno de los prestadores que suban la información al nuevo sistema de auditorías automatizadas 2023 para que no exista el tema de ver a quién se paga, sino que todo se audite de manera automatizada. Entonces, con Solca estamos dentro de los márgenes al día en el 2022 y con Junta de Beneficencia, la misma historia, durante el 2023 se ha pagado 49 millones, durante el 2022 49 millones, durante el 2023 79 millones de dólares. Y así... Ok, o sea, este año se han pagado 79 millones. Exactamente, prestadores grandes, tercer nivel, y lógicamente así también con todos los prestadores, 252 millones de dólares desembolsados que cubría toda la deuda auditada 2022 y toda la deuda auditada 2023 de prestadores a nivel nacional. Entonces, si uno deriva hacia el prestador externo, que los afiliados reclamen sus derechos porque la ley indica
que el momento que yo derivo, lo derivo para la atención integral, para el tratamiento y entrega de medicamentos. Porque tenemos denuncias que van a los prestadores y los prestadores no les entregan los medicamentos que por ley deben entregarles, asumiendo que el IES no les paga. Eso no es cierto. El IES ha pagado y ha cumplido 2022 y 2023 que se encuentran auditados. Recordar siempre, lo auditado se puede pagar, lo que no está auditado no se puede pagar y existe. Esto es importante, Andrés, y con esto... Es como en una obra pública, si la fiscalización no autoriza, no puede pagar. Es exactamente igual, y este 2023 es importante saber que con la nueva auditoría tenemos objeciones sobre los 140 millones de dólares que en qué refleja para la seguridad social. Procesos automatizados de auditoría, procesos correctamente de acuerdo a la norma, y en este mismo sentido, precautelando los fondos de los afiliados y el dinero de los afiliados para que el servicio a prestadores externos sea de calidad. Eso es importante entender, porque si el IES está pagando a prestadores externos, tiene que ser un servicio de calidad. Muy bien, vamos a ir con las preguntas de don Alcides Montilla, 8:45. Ya está también listo en breves minutos nuestro próximo invitado, el doctor Andrés Benavides, constitucionalista, con quien vamos a charlar luego de esta importante entrevista que estamos teniendo con el doctor Francisco Mora Toro, que es el director nacional de salud del IES. Don Alcides Ezequiel Montilla, que es uno de los jubilados, pues que es no solamente ordenado, organizado y cumplido, sino que siempre está pendiente de lo que ocurre con la gente en el IES. Por ejemplo, Alcidito, de tanto que se habla del tema pues, de salud respecto a los jubilados, ¿no? Bueno, la última que supe como periodista es que el IES está investigando a muchísima gente que se ha jubilado no teniendo ni siquiera 55 años y claro, ha pagado coimas a gente involucrada también o vinculada con gente del IES. Y en este momento la investigación llega a tanto que esa gente que ya estaba cobrando su jubilación ya no quiere ir a cobrar porque está prácticamente asustada de que lo vayan a meter preso. Pero bueno, la pregunta que le quiero hacer al doctor Mora es la siguiente. ¿Qué papel juegan los prestadores externos en esto de los agendamientos de citas, doctor? Es importante entender esto, es una excelente pregunta, gracias Alcides. En tema de los prestadores externos, en el IES tiene una norma dada por el Ministerio de Salud Pública, es la norma 091 y actualmente es la 140. En esta te indica cómo se deben derivar. Sin embargo, resulta que a partir de la nueva contratación del call center que se hizo en esta gestión, hemos tenido como productos de ese contrato ciertos avisos importantes en donde existen prestadores, que no son todos, evidentemente, que es una mínima cantidad, que se encuentran autoagendando pacientes sobre sus servicios. Y eso está fuera de la norma. Eso está fuera de la ley. Esta Dirección de Salud ha recibido el informe dado por nuestra empresa de call center y ha subido a la autoridad, a la dirección general como máxima autoridad administrativa para que cumpla los temas. Hay que entender que los prestadores externos son necesarios, que los prestadores externos, sobre todo de diálisis, oncológicos, de cirugías cardíacas y trasplantes, son vitales. Los de unidad de cuidados intensivos son vitales. ¿Qué te dice la ley? Te dice que por temas administrativos no puede caer una persona en fallas en la salud, es decir, que yo no puedo por un tema administrativo tener esperando a un paciente hasta que se muera. Por eso existen los prestadores externos. Sin embargo, el IES tiene un exceso de prestadores externos de otros niveles, de consulta externa, etcétera. Entonces, al subir la productividad de las unidades del IES, desciende este número de prestadores. Y estos prestadores que estaban generando temas irregulares ya están en una investigación por parte de la Dirección General y por parte de los entes rectores en estos temas investigativos como es Contraloría o Fiscalía, fuera de los términos, porque no puede ser y no se puede por la ley que un prestador externo pueda agendar sobre él mismo. Todos los pacientes deben ir
primero a una unidad del IES. Si la unidad del IES no puede solucionar su problema, debe ir a un prestador externo. Y esas son las nuevas políticas que hemos generado en el call center para que no exista este autoagendamiento, porque existen normas y la ley está hecha para cumplirse. Las 8 de la mañana, 49 minutos. Ingeniero Mendoza, usted tiene la última palabra. Gracias. Para agradecerle al doctor Francisco Mora, el tiempo se nos ha venido encima, pero queríamos invitarlo a usted, al director nacional, a ver si un día hacemos un panel solo dedicado a hablar sobre el IES. Así que le vamos a quitar ese tiempo cuando podamos organizarlo con usted, con el director nacional, don Diego Salgado, y tener realmente una panorámica de una serie de temas, no solo en lo de salud, sino también en lo que tiene que ver a la parte de previsión social, que es fundamental. Y obviamente lo que tiene que ver hacia el futuro de la institución. Que tenga un muy buen día y buena semana, Francisco, ¿eh? Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias al CIDES y siempre presto para ustedes. Un buen día. Ahí lo veo muy bien en la prensa hoy día escrita. Muchas gracias. Esperemos buena entrevista. Siempre que sea bonito, siempre espero que se refleje la gestión del ingeniero Ortega y del director general. Muchas gracias y un buen día, Andrés y Alcides. Así es, muy buena la gestión de don Alfredo Ortega como presidente del Consejo Directivo. Alcidito, nos vamos. ¿Qué le parece? Hacemos una breve pausa.